Muy bien, muchachos, buenas tardes, buenas noches. A ver, por favor, me copian bien, levanten su mano virtual para comenzar la clase. A ver, muchachos, entiendo que sí me están copiando bien, ¿verdad? Va a empezar la clase hoy día. Levanten su manito virtual, a ver, o por el chat, si no. Sí, ok. Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a ver las fases del enfoque cualitativo, ¿sí? La última clase habíamos visto las fases del enfoque cuantitativo y hoy día vamos a ver ya al enfoque cualitativo. Sí, como vemos en la diapositiva, el enfoque cualitativo consta de 9 fases. ¿Sí? Tiene las mismas parecidas fases al cuantitativo, salvo que ya a partir de la fase 4 empiezan a haber unas pequeñas diferencias, ¿no? Si ustedes recuerdan, el cuantitativo es secuencial, mientras que el cualitativo vemos que vemos que la literatura interactúa con todas las fases de este enfoque. En cambio, en el cuantitativo, la revisión de la literatura era la fase 3, y de la fase 3 pasaba a la 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? En este caso vemos que acá la literatura interactúa en todas las fases. Es justamente porque, de acuerdo a cómo van desarrollando la investigación, van a surgir nuevos temas. Y eso amerita que tengan que revisar la literatura de esos temas. Justamente es una de las características principales del enfoque cualitativo. ¿Sí? Que a medida que van investigando, van leyendo, van redactando, van viendo nuevos temas. Entonces, el día de hoy vamos a ver un resumen de las 9 fases, ¿sí? Vamos a tratar de completarlo antes de que nos gane el tiempo. Vamos a verlo de manera resumida. Bueno, entonces, ¿saben qué son 9 fases? Vamos a empezar por la fase 1. La fase 1 es la idea, muchachos, ¿sí? Ya, y la idea se va a desarrollar o se va a formar o van a nacer con la observación, ¿sí? Al momento que ustedes ingresan a un salón de clases, van a, van a observar, van a hacer un análisis interno inmediato, ¿no? O sea, van a saber qué cosa está bien, qué está mal, qué le falta. Van a hacer internamente un análisis de las fortalezas y debilidades del salón, la institución. Sí, con el ojo crítico, obviamente, ¿no? Con crítica constructiva. Y muchas veces la idea nace justamente del ojo de la persona que lo mira, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si quiere decir que el salón de clase para un niño, para el alumno, es muy diferente al cómo lo ve el profesor, ¿sí? El profesor va a tener mucho más criterio, va a tener más información y va a saber qué cosa se puede mejorar o qué cosa se puede implementar. Porque justamente tiene el conocimiento, tiene la teoría, tiene la experiencia y puede tener mayor criterio para poder plantear su idea. Sí, entonces cuando ustedes ingresan a un salón de clases, van a poder observar. Y de esa observación va a salir su idea de mejora. ¿Sí? Entonces, luego que ustedes tienen la idea, han observado algo que les llama la atención, que quieren investigar, a la que quieren desarrollar, sigue el planteamiento del problema. ¿Y qué es el planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema consta de 5 etapas, o 5 temas.
Uno de ellos es el propósito central, ¿no? ¿Y qué es el propósito central? Por ejemplo, ustedes como estudiantes, su propósito como estudiantes es culminar la carrera, ¿no? Egresar, sustentar su tesis y titularse. Ese es el propósito de todo estudiante, culminar su carrera. Pero para eso necesita plantarse objetivos. ¿Y qué objetivos? Por ejemplo, puede ser que cada ciclo saquen la mayor nota posible en todos sus cursos, ¿no? Para llegar a ese propósito, van a plantearse objetivos por cada ciclo. Cumplen todos los objetivos de cada ciclo, va a querer decir que han cumplido su propósito, han llegado a cumplir el propósito. Pero también hay una etapa que es la justificación y viabilidad. ¿Sí? Entonces ustedes, esta etapa es bien importante porque ustedes van a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas. Van a sopesar para ver si su tesis de investigación es viable o no es viable. Si es justificable, a ver, ¿cómo diferencio justificación y viabilidad? A ver, por ejemplo, ustedes al entrar en un salón de clases ven que no hay las mismas condiciones o no hay inclusión social, ven que discriminan, etcétera. Entonces ustedes van a plantear un tema de investigación para mejorar la inclusión social de ese salón. Entonces, el propósito va a ser eliminar el propósito va a ser mejorar la igualdad del salón de clases. O sea, el objetivo va a ser justamente pues identificar por qué se genera esta desigualdad y plantear una mejora para equilibrarlo. Entonces la justificación está inherente, ¿no? O sea, la igualdad es justificable en todo, ¿no? Puede ser en ámbito político, social, económico, educativo. La igualdad siempre va a estar justificada. Pero ahora vamos al tema de la viabilidad. ¿Qué quiere decir la viabilidad? Quiere decir ustedes van a tener todos los recursos, hablamos de tiempo, hablamos de dinero, hablamos de personal, ¿no? O sea que todos los factores que involucran su investigación van a estar disponibles. Eso significa viabilidad. O sea, quiere decir que ustedes van a contar con el tiempo para desarrollarlo, o sea, el tiempo significa que ustedes van a tener que, a su sesión diaria de clase, van a tener que sumarle un par de horas más para hacer sus sesiones de su investigación, van a tener que sumarle 1 horita o 2 horitas más para analizar, recopilar la data. Entonces, ese tiempo que ustedes van a sumarle de más, es tiempo que van a restarle a sus otras actividades. Actividades pueden ser actividades académicas, actividades familiares, compromisos sociales. Entonces tienen que analizar toda esa inversión de tiempo que no les vaya a afectar, ¿no? Porque no es, o sea, la viabilidad a veces los investigadores lo saltan o lo hacen de manera tan superficial que llegado el momento no pueden manejar y a veces tienen que dejar la investigación, ¿no? Pasa siempre que el investigador está elaborando su investigación, llega una etapa en que por A o B se forma un cuello de botella y no pueden avanzar, y lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar, hasta que ya llega un momento en que ya no lo pueden retomar y abandonan la investigación. Todo porque no hicieron una correcta análisis de viabilidad de su investigación. Entonces es importante, por eso justamente cuando ustedes plantean el problema, es necesario hacer el análisis para la viabilidad de su investigación. ¿Sí? Lo primero es si tienen el tiempo y tienen los recursos. ¿Sí? Y recursos no siempre es dinero, ¿no? Estamos hablando de recursos, puede ser las personas. Por ejemplo, que ustedes en su investigación van a tener que contar con el apoyo de la institución. O sea, vale decir el director, vale decir el auxiliar, vale decir sus colegas, los padres de familia, ¿sí? Por ejemplo, tienen que estar, lo primero que deben hacer es tratar de que todos
integrantes de su investigación, o los que forman parte de su investigación, no roten, ¿no? Por ejemplo, que el auxiliar no se vaya a cambiar, o que el auxiliar o sea, vaya a ser que a los 6 meses se va a cambiar a otro colegio, etcétera, ¿no? O los colegas. Entonces, si es que así fuera, ¿cómo lo manejarían ustedes, no? Entonces, todos esos panoramas, esos factores, esos recursos tienen que ustedes tenerlo en cuenta al momento de hacer su investigación. No, por lo general no sucede, pero siempre es bueno tenerlo mapeado. Entonces, eso es lo que se ve en la justificación y viabilidad. Por eso que justamente ahí en la imagen vemos, pues, ¿no? Que al final, para que sea viable, tiene que tener varios factores, ¿no? Económico, tiempo. Aquí se acá Ermelinda. Buenas tardes, sí. Muchachos, si que tienen problemas con el internet, yo les recomiendo que desactiven su cámara. Al desactivar su cámara, el ancho de banda se va a bajar. Ya no van a necesitar mucho ancho de banda y el audio se va a poder mejorar. Sí, yo por eso tengo desactivado mi cámara, porque hemos tenido en esta zona también, se ha caído el internet. Entonces, para evitar problemas de que se suena con eco, se entrecorta, etcétera, le desactivé mi cámara para que sea más fluido la conversación. Ya, entonces, vamos a ver. Luego de que sea justificado, se hace la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a elegir el tema de inclusión social, tengo que hacerme un análisis de cuánto sé de ese tema. ¿Cuánto sé de inclusión social? Conozco qué libros hay sobre eso, qué dice el Ministerio de Educación sobre eso, qué dice las resoluciones, qué dice la plana curricular. Todo lo que tenga que ver referido al tema, lo conozco, no lo conozco la mitad, el 50%, 80%, 30%, y el resto que me falta por conocer lo tengo a la mano, está disponible, es accesible. Entonces, esta etapa es para tomarnos una foto del estado actual que tenemos en cuanto a conocimiento. ¿Cuánto conozco ese tema ahorita? ¿Sí? Si conozco solo un 20%, quiere decir que voy a tener que investigar con más fuerza el otro 80%. Si solo conozco o conozco el 80%, bueno, solo me va a faltar un 20%. Entonces, esa es una buena etapa para diagnosticar. Es un diagnóstico de mi conocimiento que te va a servir para tener un panorama de lo que te viene a continuación. Y la etapa quinta de planteamiento es la definición inicial del ambiente o contexto. Bueno, en la mayoría de por lo general, en las investigaciones cualitativas, siempre va a ser el salón de clases. No siempre, siempre. En el salón de clase o la institución educativa, porque es justo el lugar donde se desarrolla el tema de investigación, donde se va a hacer el análisis, se va a estudiar el fenómeno que ustedes han observado. La fase 3 es la inmersión inicial en el campo. Como le mencioné, la inmersión inicial siempre va a ser el salón, porque es el salón de clases, va a ser su campo de estudio, donde ustedes, por ejemplo, como les comentaba, el tema de la inclusión social, ¿dónde se manifiesta? Justamente en el salón. ¿Dónde van a tener que hacer su inmersión inicial? En el salón. Ahí es donde van a evidenciar, por ejemplo, ¿no? Que de repente las alumnas mujeres son pocas, son 1 o 2, y los restos son 15 hombres, y por ahí como que no les comparten las actividades, las discriminan, etcétera. Entonces, todas esas observaciones nacen justamente ahí, en el salón de clase, en el salón de clase, el que está al control de ustedes. Como está al control de ustedes, ustedes pueden empezar su investigación ahí. Entonces, esa es la inmersión inicial en el campo. La mayoría de las investigaciones son referidas en el salón de clases. Claro que también hay investigaciones de docentes que no lo hacen en el salón de clases, ¿no? Hay investigaciones que se refieren a la plana curricular,
a las leyes del magisterio, a los desempeños de colegas de otros centros educativos, de otros colegios iniciales. También hay investigaciones referidas a eso, ¿no? Pero la gran mayoría son de investigaciones de los alumnos, de las actividades que desarrollan los alumnos. Bueno, una vez que ustedes ya han hecho la inmersión en el campo, la inmersión en el campo les va a ayudar para saber qué diseño de investigación van a hacer. ¿Sí? En el tema cualitativo existen varios diseños, ¿sí? Existe el narrativo, existe el descriptivo, el fenomenológico y la investigación-acción. Entonces, cada diseño tiene su marco teórico, su parte conceptual, su desarrollo, ¿no? Pero el más usado en tema educativo, en tema de docencia, es la investigación-acción. ¿Sí? Claro que también hay narrativo, descriptivo, fenomenológico, pero en la mayoría de las investigaciones, o también son mixes de tipos de diseño. Pero el más usado, el más empleado para el tema de la docencia es la investigación-acción. Sí, porque en este método de investigación-acción, el investigador tiene un doble rol. ¿Sí? Uno es como investigador que recopila datos, analiza, toma información, y también se forma parte de las actividades que él desarrolla, que él anota, que él observa. Sí, por ejemplo, cuando vemos acá en la gráfica, aquí la docente está interactuando con la actividad que hacen los niños. ¿Sí? Igual acá, la docente está interactuando con la actividad que es el baile. Igual aquí, ¿no? La docente está interactuando con la cortar y pegar figuras geométricas. Entonces, ese es el concepto de una investigación-acción. Justamente de ahí nace el término, ¿no? De acción. Investigas y actúas. Cuando ustedes eligen el diseño del estudio, por ejemplo, en este caso, investigación-acción, ustedes ya están eligiendo también el plan de acción para esa investigación. ¿Sí? Y toda investigación cualitativa genera siempre sus propios formatos, ¿no? Formato de lista de asistencia, formato de sesión, formato de lista de cotejo. Tienen que tener su formato para hacer su cuaderno diario, su formato de entrevistas. Todo eso se elige cuando eligen el concepto, el diseño de estudio, perdón. Entonces vamos a ver, una vez que ustedes eligen el diseño, vamos a la fase de la muestra inicial del estudio. Como ustedes son de educación inicial, su universo de población va a ser siempre todos los colegios iniciales. ¿Sí? Ahí está todo el universo de donde ustedes van a estudiar. Pero ya cuando ustedes son asignados a un colegio inicial, esa muestra se reduce, se filtra, como habíamos visto anteriormente. Entonces, así como ustedes van a ver todo el universo de colegios iniciales, van a caer en uno, van a elegir uno. Y en ese uno van a ir varios salones, ¿sí? Como vemos acá. Como ven acá en la imagen del centro, es un colegio rural, y acá en la foto están todos los salones, ¿no? Desde inicial hasta primaria. Porque en los rurales mayormente juntan todos esos grados, ¿no es cierto? Entonces ustedes en base a eso, si son de inicial, solamente de todo este universo, perdón, la muestra se va acotando, ¿no? Primero eran todos los colegios iniciales, luego se acotó a un solo colegio. Luego de ese solo colegio van a acotar al grupo de estudio que ustedes van a realizar su investigación, que puede ser los niños de 3 años, 4 años, 5 años. ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Acá hay un colegio en la costa, de todos los salones solo eligen a una cantidad o a un salón en específico. ¿Sí? Una vez que identifican a su grupo de estudio, esta figura final sería un ejemplo de su grupo de estudio ya acotado. Entonces, a eso se refiere cuando hacemos la muestra inicial del estudio. Y en nuestro caso siempre va a ser, digamos, sencillo, entre comillas, porque siempre va a ser nuestro salón donde vamos a dictar. Se va a hacer rápido la definición de nuestra muestra inicial de estudio.
Ahora, luego de eso vamos a pasar a la fase 6, que es la recolección de datos. Pero para la recolección de datos yo necesito tener mis formatos. Por eso les decía que cuando ustedes eligen el diseño de estudio, eligen los formatos. ¿Sí? En este caso, los formatos más usados, ¿cuáles son? Son el formato de entrevistas, son el formato de lista de cotejo, el formato de las sesiones, y lo más importante de todo es el tener el cuaderno diario. ¿Sí? El cuaderno diario viene a ser un análogo de... Ustedes han visto las series americanas donde los niños tienen su diario, donde apuntan día a día, al final del día apuntan todo lo que han hecho en el colegio, en su casa. Ya, el cuaderno diario es similar, solo que lo usan para colocar todo lo referido a la investigación. Es un cuaderno donde van a apuntar la hora que empezó la sesión, cómo se portaron los alumnos, qué acciones se realizaron, cómo reaccionaron, a qué hora terminó, qué formatos se llenaron, quién participó. Todo eso, todo el detalle de lo que ha sucedido en la sesión de la investigación van anotados ahí. Y es una buena práctica firmarlo. Por cada día que ustedes apuntan, firman. Y siempre también es buena práctica compartir, a darle un espacio para que lo firme un colega o el director, para que validen la información que ustedes están escribiendo, para que no haya la suspicacia de creer que ustedes están inventando, ¿no? Están escribiendo cosas que les convienen nada más. Entonces siempre haber o el auxiliar o un colega o el director firma y los respalda para la validez, para la veracidad de la información. Y no solo en el cuaderno diario, también en todos sus formatos, siempre fírmenlos y háganlo firmar por un colega, siempre. Entonces, luego de la fase 6, que es la recopilación de los datos, a ver, la recopilación o recolección de datos, pasamos al análisis de los datos. Entonces, acá es donde ustedes van a ordenar, ¿sí? Analizar es similar a ordenar. Ahí como ven en la gráfica, en la diapositiva. Ven que hay un montón de barritas de colores, es porque ya la información se ha ordenado. Y ustedes pueden ordenar de acuerdo al criterio que ustedes establezcan. Por ejemplo, pueden ordenar en base a edad de los niños. Información de niños de 3 años, de 4 años, de 5 años. O información en base a salón, ¿no? Salón A, salón B, salón C. Pueden hacerlo en función al género, ¿no? Al sexo, ¿no? Masculino, femenino. Pueden hacerlo en función a la distancia del hogar al colegio. O sea, hay varios criterios que ya dependiendo del tema de investigación de cada uno, se va a formar y va a agruparlos, los va a ordenar. Entonces, en base a eso es lo que ustedes pueden hacer el análisis de los datos. ¿Sí? Esta es la etapa donde ya pueden ordenar para poder generar sus propias gráficas, ¿no? Como hemos visto en otros ejemplos. Entonces, cuando ya está ordenada la información, ustedes ya pueden hacer la interpretación. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por interpretación? Es cuando ustedes le otorgan el significado al resultado luego de analizarlo. ¿Sí? Ustedes son los intérpretes. ¿Sí? Como, por ejemplo, vemos acá en la diapositiva. Vemos acá, cuando hemos visto Aprende en Casa, sale siempre una persona en la parte inferior del televisor haciendo señas, ¿no? Y esas señas es para las personas sordomudas. Entonces, el sordomudo interpreta los signos y puede formarse la idea de lo que está indicando el televisor. Entonces, de la misma manera, ustedes van a identificar, luego de ordenar sus resultados, sus datos, ustedes van a interpretar, van a identificar qué es lo que está sucediendo con esa información. ¿Sí? Entonces, eso es bastante importante porque el investigador interpreta los resultados
porque es el que más conoce sobre ese tema, ¿no? Porque, a ver, para llegar a analizar o interpretar el resultado ha tenido que leer marco teórico, ha tenido que leer bastante bibliografía, bastante referencia, ha consultado expertos, ha consultado libros. Luego de eso ha pasado a la práctica, ha hecho sus formatos, ha hecho su reporte de cuaderno diario, ha hecho sus sesiones. Entonces, él es el más indicado, el investigador es el más indicado para darle interpretación a los resultados. Es el que conoce más sobre el tema. ¿Sí? Entonces, por eso que es importante hacer la interpretación de los resultados. Y para hacer una buena interpretación tienen que tener toda la documentación, tienen que saber todo lo que es el concepto teórico y todo bien en claro el registro de las sesiones, de las charlas, de las entrevistas. Entonces, luego de la fase 8 viene la fase 9, que es la elaboración del reporte de resultados. Como les había mencionado en otras clases que hemos tenido, muchachos, la fase 9 es una fase que la mayoría de los investigadores no le da la importancia que merecen. Porque cuando llegan hasta esta fase, a la fase 8, y ven los resultados y dicen, mira, mi hipótesis estaba en lo correcto, ya lo comprobé, ya lo demostré, ahora ya mi tesis ya está terminada. Eso es lo que la mayoría piensa. Pero la tesis está terminada cuando ustedes tienen ven esta figura de la parte superior izquierda, cuando la tesis está terminada, cuando ustedes tienen eso, tienen su investigación ya empastada, pasta dura, y ya lo tienen ya para presentar a la biblioteca de la institución. Ahí recién termina la tesis, la investigación. Entonces, la última etapa es la más crucial, digamos, porque con eso cierran todo el ciclo, ¿sí? Si vemos acá en la fase 1, aquí. Con la fase 9 cierran todos los pasos del enfoque cualitativo, con la elaboración del reporte de resultados, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes lleguen a la fase 9 con toda la documentación a la mano. Ustedes en la fase 9 van a elaborar la redacción del informe. Y esa redacción no es una redacción pues cualquiera, no es una redacción basada en un estándar, el estándar APA. ¿Sí? Ahí les van a indicar qué tamaño de letra van los títulos, si se va sombreado, va cursiva, el interlineado, el margen del párrafo derecho, izquierdo, encabezado, enumeración. Todo eso está en el formato APA y es un formato que ustedes deben de respetar para la redacción de su investigación, de su informe, de su tesis. ¿Sí? Entonces la mayoría, como les comentaba, no le da suficiente peso a esta actividad. Y al final, ¿en qué concluye? En que terminan la investigación en mayor tiempo del que habían planificado. ¿Sí? Porque la redacción es una etapa bien laboriosa. ¿Sí? Es una etapa muy laboriosa. Y más en en el contexto en el que estamos, ¿no? Inclusive a pesar que tenemos el corrector ortográfico del Word, salen errores porque no todas las palabras están cargadas en el diccionario del Word. Entonces la redacción es bien minuciosa, ¿no? Por ejemplo, hay libros que tienen una revisión más exigente y a pesar de eso salen errores, salen fallas. Por eso que hay diferentes ediciones, ¿no? El libro tiene diferentes ediciones porque en cada edición mejora cada edición mejora la redacción de la versión anterior. Porque justamente en la edición anterior han salido errores ortográficos, de forma, de fondo, y en la siguiente edición la mejoran, levantan esas observaciones. Entonces una investigación con mayor razón van a siempre salir cositas que tienen que mejorarse. Y es la tarea del asesor justamente darse cuenta de eso.
Aunque antes del asesor está el investigador, ¿no? El investigador es la persona más interesada en que su investigación termine, ¿sí? El asesor finalmente va a cumplir su rol de revisar y te va a decir está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, hasta que esté bien. Pero el principal interesado en que termine es el investigador, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el investigador es el estudiante, ¿no? Y el estudiante quiere su certificado, su título. Y una de las maneras de obtenerlo es mediante la sustentación de su tesis. Y para eso tiene que hacer su investigación. Entonces acá es donde ustedes van a tener que darse el tiempo de hacer la redacción. O sea, todo el marco teórico que han leído entre sus 25 y 35 libros, van a sacar su extracto para unas 10 páginas, por ejemplo, o 20 páginas. Luego de ello van a tener que colocar la parte del campo. Van a tener que colocar sus observaciones, van a tener que colocar sus formatos, sus gráficas, sus conclusiones. Van a tener que hacer su bibliografía, su índice, lista de figuras, lista de tablas, o sea, todo un proceso que requiere bastante tiempo, ¿sí? Así como ven acá a la persona con bastante información en la mesa, ya, es idéntico. Así como ven acá la persona observando todo un cerro de papeles, ya, así es. Así va a ser el momento en cuando ustedes quieren redactar. No les comento con el fin de querer desanimarlos ni nada, sino más bien al contrario, de que le den el peso que corresponde a esta etapa. En esta parte es donde ustedes van a tener que redactar. Y guiándonos por las estadísticas, redactar es la actividad que menos agrada a los peruanos, ¿no? Entonces tenemos que formarnos ese hábito, ¿sí? Porque recuérdense que en la tesis van más o menos, menos de 80 páginas no hay en una tesis, sea cual sea el tema, ¿no? Menos de 80 no he visto ninguna tesis. O sea, y al contrario, ¿no? Hay tesis hasta de 120, 200 páginas. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante, al momento de hacer su planificación de actividades, a esta fase 9, denle el peso que amerita, ¿no? Para que ustedes puedan tener todo un programa que sea tangible, que se va a concretar, que se va a poder realizar. Entonces, muchachos, este es el resumen, o ese, he tratado de hacerlo rápido para que no se nos quede corto el tiempo, de todo lo que ustedes van a tener en cuenta para hacer un enfoque cualitativo, ¿sí? Entonces, como saben, la próxima semana ya es la última clase, que no me, si es que no estoy equivocándome, y a ustedes me parece en esa semana les toca cuestionario, ¿sí? Entonces, a más tardar, el lunes debo estar subiendo a la plataforma un cuestionario para que ustedes puedan, no, Heidi siempre me apoya en eso de subir a la plataforma, pero igual el lunes debe estar en la plataforma para que ustedes puedan tener el tiempo suficiente, ¿no? Para presentarlo. Entonces, el cuestionario, como ya hemos hecho anteriormente, va a ser sobre temas que hemos hecho en clase y van a ser para opción, ¿no? Elegir una opción múltiple. Ya ustedes saben cuál es la dinámica. ¿Sí? Entonces, eh, la próxima clase veríamos un tema más, sería abocado al enfoque cualitativo, y con eso terminaríamos, ¿sí? Sí, se me pasaba, ¿no? En en la figura que ustedes ven en esta última diapositiva, ven pues el título, la portada de una tesis, ¿sí? Esta lo he sacado de una tesis de la Universidad del Altiplano, ¿sí? Esto, por ejemplo, lleva por título Desarrollando la producción de textos, cuentos a través de imágenes para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 4 años
de la institución educativa número 082 del Asillo. Tesis presentada por Reina Finaya Turpo para optar el título de segunda especialización en educación intercultural bilingüe, nivel de educación inicial de educación básica regular. Promoción 2014, Puno, Perú 2016. Sí, entonces como esto es en Puno, y en Puno pues está bien, es costumbre hablar el quechua, la mayoría de los alumnos hablan en ese idioma, ¿no? En ese lenguaje. Entonces esta profesora lo que ha hecho es incentivar el uso del castellano mediante la producción de textos.